Muy bien, Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, me inspiró Gaby con el cónclave, porque ya empieza a saberse, efectivamente, ya hay negociaciones y demás, no de ahora, porque el Papa Francisco hacía varios días ya que estaba en una situación de salud delicada, entonces ya empezaron los movimientos dentro de esa institución tan compleja que es la Iglesia, con distintas tendencias, sectores religiosos, países que presionan, etcétera, etcétera, y bueno, empiezan a surgir algunos nombres de lo que podría llegar a pasar en ese cónclave, ¿no? Y aparecen nombres de papables o candidatos, puede haber siempre sorpresas, pero y yo no soy un experto en el Vaticano ni nada que se le parezca, pero lo que leo en la prensa es que, por ejemplo, no hay ningún papable, por lo menos a primera vista, de América Latina. Si esto es así, bueno, por ahora el Papa Francisco sería el único latinoamericano que ha llegado a su ocupación. Sí hay varios de lo que podemos llamar el sur global. Y ayer hablábamos con Domingo Breggi, sí, a nivel geopolítico y a nivel también de contenidos de este Papa tercermundista y de opción por los pobres. Y ayer nos decía que él creía que las reformas que encaró Francisco difícilmente vuelvan atrás. Hay discusiones sobre eso, hay quienes creen que no, que puede haber un peligro, digamos, de regresión en la Iglesia. En términos geopolíticos hay varios candidatos que asoman no de Europa, sino, como digo, del sur global. Uno de ellos es Luis Antonio Tagle. Curioso el nombre, pues es el mismo nombre de la calle Tagle de aquí de Buenos Aires, y de Pilar se llama Luis Antonio Tagle. Creo que el Tagle de la calle de acá de la Ciudad de Buenos Aires también es Luis Antonio. Es un filipino, con cara medio achinada, medio un chino, pero filipino. Por eso lo conoce Néstor, ¿viste? Que, bueno, se pero llama... no es chino, es terrible lo que acabo de decir. No, los rasgos, lo olvido que los asiáticos son todos iguales. Terrible. Por favor, que nadie recorte esto, porque la carrera como chinólogo es un chiste. Se llama Luis en Filipinas, ustedes saben que hay que una no historia, son chinos, pero son chinos igual, querés decir. Hay una historia de pasado colonial español, por eso hay muchos nombres, la mayoría, por lo menos, o no sé si la mayoría, pero unos cuantos nombres de origen hispano, pero su rostro es bien asiático, a eso me refería con lo de chino. Tiene 67 años, fue arzobispo de Manila, y es uno de los tantos que ha nombrado el propio Francisco. Siempre se dice que en este cónclave una gran mayoría de cardenales han sido elegidos por Francisco, con lo cual se supone que hay mayormente una tendencia a continuar con su obra, ¿no? Después hay varios de África, siguiendo con el sur global. Los hay de Ghana, de la República del Congo, de Guinea. También muchos de ellos son, como digo, han sido elegidos como cardenales por el Papa Francisco. Muchos tuvieron un rol destacado con diferentes cargos en la jerarquía católica. Eso es por el lado del sur global, la posibilidad de que haya por primera vez un papa africano o alguien en todo caso asiático. Difícil, pero puede ocurrir. Después está la tendencia de los europeos que quieren recuperar el control del Vaticano. No sé, el 90% de los papas en la historia han sido europeos, mayormente italianos. Y ahí también hay una tendencia de volver a Europa el poder que tenía antes de la llegada de Francisco al Vaticano. Recordemos los últimos dos, un polaco, un alemán, no eran italianos, pero eran también europeos. Pero salvo Francisco, creo que todo el resto fue europeo, si no me equivoco. Creo que el único que no fue europeo fue Francisco. Claro, europeos no necesariamente italianos. Necesariamente es más del 90%, ¿no? Sí, es más del 90%. Casi el 99,9, te diría. Pero bueno, ahí también, dentro de los europeos sí hay dos corrientes. Hay algunos que sí son europeos, pero podría uno pensar que son continuadores de la obra de Francisco, particularmente Pietro Parolin y Matteo Zuppi, que tuvieron funciones en el Vaticano actualmente, una especie de cancilleres del Vaticano, trabajaron mucho por la paz en el conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza, llevaron las propuestas de paz del Vaticano, negociaron muchas veces en otros países, se movieron mucho en la arena internacional y eran hombre de suma confianza del Papa Francisco. En el caso de Sergio de Piero, gran abrazo. Abrazo para él, claro. Analista político. Dice, hace 1000 años un papa sirio. No tenía el dato. Uno podría pensar en Pedro, el primer papa no era italiano, ¿no? O sea, no me acuerdo dónde era. Europeo, me refería yo digo, al europeo. O sea, hubo un par de excepciones al hegemonismo europeo. Una vez que se instaló la iglesia en Roma, sí, casi siempre fueron europeos. Pero bueno, está lo que dice Sergio, uno podría pensar, insisto, en Pedro, y después en el Papa Francisco. Parolin, que fue el número 2 de la Santa Sede hasta ahora, es quizá el más resistido de esta corriente progresista o de apertura de la iglesia,
y lo ven como un pro-chino, y eso asusta mucho a la derecha de la Iglesia Católica. El Papa Francisco tenía la ambición, como todo jesuita, los jesuitas siempre tuvieron muy buena relación con China. Está el histórico caso de Matteo Ricci, que fue un gran puente entre Oriente y Occidente, un hombre enterrado en China como sacerdote jesuita, y este hombre, Parolin, quisiera continuar esa posibilidad de reconciliarse con China. Recordemos que hoy el Vaticano reconoce a Taiwán y eso es una dificultad para llegar a ese entendimiento. Entonces, los europeos antigobierno de China o antisistema chino no quieren saber nada con él. Y luego, dentro de hay algunos españoles y también dentro de Europa hay toda una corriente reaccionaria, ¿no? Las reformas de Francisco, por ejemplo, el alemán Müller. También hay otro de los Países Bajos, es decir, hay que ver si es dentro de Europa cuáles las tendencias persisten. Hay de Estados Unidos algunos candidatos. Leo Burke en Estados Unidos es donde Francisco quizás tuvo la oposición más fuerte por la corriente ultraconservadora de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo que hizo Francisco en términos de género, de apertura a los homosexuales, derechos de las mujeres. Todo eso son recontra reaccionarios, toda esa corriente que empujan la posibilidad de un papa estadounidense que tampoco nunca hubo, ¿no? Eso en el cónclave. Y para cerrar con el tema papa, un tema importante que también salió y que es la verdad un escándalo, es que el gobierno de Israel primero expresó sus condolencias por el Papa Francisco, por la muerte del Papa Francisco, y luego la prensa israelí, sobre todo el Jerusalem Post, descubrió que sacaron inmediatamente ese posteo de condolencias. Es uno de los pocos países que aparentemente no mandó ninguna condolencia, por la postura que siempre tuvo el Papa Francisco de reclamar paz y de condenar tanto el ataque de Hamás como los ataques de Israel. Y todos sabemos que el gobierno de Israel tiene esta postura de que si uno condena el ataque de Israel ya pasa a ser poco menos que un antisemita o un enemigo de la humanidad. Y el Papa fue muy valiente en ese sentido, y hay un escándalo en Israel con eso, porque de haber puesto una información oficial, como pusieron prácticamente todas las cancillerías del mundo, algunas muy sentidas, otras no. Por ejemplo, el tuit de Trump de ayer o el mensaje de Trump de ayer fue muy frío. Trump va a estar en los funerales, pero el mensaje fue recontra frío. El de Israel también era formal, pero después lo retiraron y quedó en evidencia a través de una investigación periodística, y es una nueva, mancha, si es que le cabe al gobierno de Netanyahu. Gracias, Néstor. De nada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp